tardes a todos, bienvenidos al DAP, al nuevo diaporama de hoy 8 de agosto. Hoy tendremos a Paulo Pogorelo, socio del DAP desde el 2014, también es administrador del club, así que muy agradecidos por eso. Y además también está en el programa de los 6.000, está cooperando con Jan en el programa de los 6.000. Y el año pasado realizó 2 ascensiones, una fue al Marmolejo en el verano del 2022, y en octubre realizó la ascensión al Cerro Las Tórtolas, que para muchos es el cerro más alto de la región de Coquimbo, la 4ª región, pero Álvaro Vivanco me acaba de decir que no es el más alto, hay otro y seguramente él después nos va a decir cuál es el más alto. Entonces los dejo con Paulo y bienvenidos nuevamente. Gracias. Hola, buenas noches, saludos a todos. Efectivamente el dato ese es el Nevado de Olivares, el que es el más alto en la zona. ¿Ya? Pero ahí también un tema de corte administrativo regional, entonces de repente lo ubica como el más alto de Coquimbo, de la área de Coquimbo. Bueno, pero comparten en todo caso la credencial de ser los cerros más altos junto con el Tórtola con el Nevado de Olivares. El Tórtola sería el segundo cerro más alto en esa zona entonces. La supremacía la mantiene el Nevado de Olivares. Ok, nosotros el año pasado, a fines de octubre, dimos inicio a una breve expedición en la zona, pero no por breve, fue menos intensa. Quiero remarcar que fue una expedición muy concentrada, con todas las emociones y esfuerzos localizados, digamos, en 2 días, de verdad. El primer día fue nuestro viaje Santiago al campamento base en la zona llamada Carchales, y partimos presentando al grupo. De izquierda a derecha, la línea de atrás, Carol Córdoba, mi hijo Pablo, que nos acompañó, también socio del DAP, todos socios DAP, todos. Lizel Mondaca, Sandra Miranda, Pedro Vara, Juan Pablo García Huidobro, JP para los amigos, quien habla, Jaime Pérez Montt y David Hidalgo. Entonces, a última hora se nos bajó la 10ª integrante por encontrarse resfriada, digamos, y dijo: no, en estas condiciones no puedo asistir, así que se nos disculpó. Así que finalmente fuimos 9. Ahí está. Bueno, ¿qué nos motivó para ir a visitar al Tórtola? Es un 6.000. Estamos trabajando en un programa del club en torno a mantener el interés en los cerros altos, lo llamamos el programa de los 6.000, ¿ya? Y esto me pareció a mí una interesante oportunidad de volver a ir al cerro, porque ya hubo en el 2016 ya hubo un grupo en avanzada que tuvo algunos inconvenientes, pero un par de personas lograron cumplir en el 2016, ya referida al tema, y quise reiterar un poco la visita a este cerro, que en apariencia, digamos, no tiene una estética muy particular, pero es un cerrazo de sur. Le ha dado duro, digamos, a personas con amplia experiencia en cerro y la han visto complicada en este cerro. Así que quise incluir este cerro en el programa de los 6.000, ¿ya? Tiene 6.160 metros sobre el nivel del mar. Una característica que me lo hizo escoger fue su proximidad a Santiago. No había que ir hasta Tarapacá, a la Puna Andina, no fue necesario. Él está, Serena son 500 kilómetros aproximadamente, y esto queda 140 kilómetros al interior de Serena, ¿ya? Entonces, en un día pudimos llegar
al campamento base, a los pies del cerro, ¿ya? Y ya les voy a ir contando un poquito las peripecias, digamos, de ese día, ¿ya? Y lo otro es que, como les partí diciendo, era de corta duración. Básicamente un primer día de ida, 2 días de intensa subida, con o sin cumbre, eran 2 días de intensa subida, y el cuarto día era regreso a Santiago, o sea, eran 2 días de cerro intensos. ¿Ya? Este cerro es un cerro limítrofe con la frontera con Argentina, digamos, y queda en la provincia de Coquimbo y limita con la provincia de San Juan en Argentina. ¿Ya? Entonces, una alta cumbre. Vamos para adelante. La historia previa. Justamente en el 2016, Francisco Miranda parte con un grupo a atacar este cerro. Y él logra la cumbre con Leticia, senador. También va Álvaro Hernández y una cuarta persona, en este momento no recuerdo el nombre. ¿Ya? Los 4 intentan hacer la cumbre del cerro y finalmente Francisco y Leticia logran la cumbre en aquel entonces. Ahí, ya. Bueno, viajamos en 2 vehículos, una camioneta F-150 de Jaime y una Dodge Durango de Pedro Varas, ¿ya? Ahí nos repartimos. Aquí tenemos a nuestro amigo ahí haciendo alguna mosquita para la cámara. El camino ya de Serena al interior, pasando el embalse Puclaro, empieza a tener esta tónica, ¿ya? Camino pavimentado en muy buen estado, ¿ya? Y es prácticamente todo el rato tenemos este tipo de suelo, digamos, alrededor, muy árido, muy poca vegetación, subiendo la altura permanentemente, ¿ya? Más o menos a los 120 kilómetros llegamos a un lugar llamado Huanta, donde nos esperaba la señora Rosa. En todas partes de Chile parece que hay una señora Rosa, digamos. Y la señora Rosa es la que está a cargo de un pequeño restaurante donde nos esperaba con almuerzo. Ella actúa como secretaria de la comunidad Vallecito. Y la comunidad Vallecito tiene dentro de su área geográfica de control, asignado seguramente por las juntas locales de vecinos y demás, para la explotación del área, digamos, del sector. Así que teníamos que contar con su venia y pagar el permiso de acceso al lugar, digamos. Nos cobró generosamente por 2 días de estadía en la zona. No nos cobró por los 4 días, sino habíamos salido medio desollejados de ahí, pero bueno, igual fue bueno parar ahí, tuvimos un buen almuerzo, ¿ya? Nos llenó ella un salvoconducto que nos autorizaba a pasar, y ese salvoconducto era el que nos dejaba pasar por la tenencia de carabineros de Junta del Toro, que era la barrera básica que teníamos que atravesar en esa zona, ¿ya? Este camino pavimentado termina justamente en Junta del Toro, donde está la tenencia. En ese lugar, aparte de llenar los documentos clásicos de una expedición que tiene carabineros a disposición, tuvimos que dar todas las señales nuestras, todas las señas, y dejar nuestra cédula de identidad en custodia, ¿ya? Así que era por si había que salir a buscar a alguno de los que estaban en esa lista. Así que ese camino está, ese punto, ese cruce geográfico, es el punto donde comienza el camino de la minera del Indio, la antigua minera del Indio. Entonces lo tienen bloqueado con un candado, con llave, digamos, y no pasa nadie por ese camino, salvo que pase por el control de carabineros, ¿ya? Aquí podemos ver en este mapa manuscrito, digamos así,
Juntas del Toro. Aquí llega el camino pavimentado que les hacía mención, ¿ya? Y aquí ya viene un camino, el camino que nace en dirección a la minera, a la mina del Indio, la Troya, después dobla en kilómetro 7 hay un palma, hay un camino interior, esto ya vamos trepando cerros aquí, ya huellas mineras absolutamente, hasta el cruce de Casanga, que salvo un letrero a medio caer, digamos, uno realmente no ve dónde están los cruces realmente, y tomamos otro segmento de camino interior, ya no era de tercera, ya era de cuarta ese camino, donde pasaba apenas un auto, y hasta el sector de Escarchales. Escarchales, habían puesto el nombre, porque es el nacimiento del río Yeguas Heladas. Y todas las tardes se congela completamente, se escarcha completamente, ¿ya? Y hasta el mediodía, el día siguiente, ya con el sol empieza a fundir un poco el hielo de la zona. Está muy bien puesto el término de Escarchales. Aquí se pueden apreciar unas piedras gruesas formando un bloque como una pirca, ¿ya? Este es un camino de penetración de una minera. Después volveremos a este tema un poco hacia el final de la charla. Vamos a explicar un poquito lo que tiene que ver esa pirca aquí en la historia. Aquí hay 2 de las 3 carpas, la tercera carpa la ubicamos delante de la camioneta. Entonces, turismo alta montaña, que es un nombre como de empresa, digamos, que es la que maneja el tema del acceso a Vallecito. La comunidad de Vallecito entonces tiene todo este sector a su cargo como para explotarlo, ¿no? Y si los carabineros no ven el visado de la señora Rosa, no dejan pasar. Una cosa que para nosotros nos tenía hasta el último, digamos, en jaque, es que la zona estaba cada 15 días, llamábamos a la zona, y es que, si bien es cierto, aquí se ven restos, digamos, de nieve, hasta 15 días antes este camino estaba bloqueado por la nieve. Así que estábamos, pero justo como en los tiempos justos del deshielo del camino, como para poder llegar a este punto. ¿Ya? Si no llegamos a este punto, realmente se alargaba bastante la aproximación. Vamos para adelante. No, vamos para el otro lado. Ahí. Bueno, pasamos una noche no muy fría, no fue ingrata la noche con nosotros, nos recibió bien ese punto, si bien es cierto bajó bastante la temperatura, un par de grados bajo cero, pero pudimos pasar la noche satisfactoriamente. Y el día siguiente, de aquí hacia la derecha y bastante más abajo está el campamento base de Escarchales, donde nosotros dejamos los vehículos. Y esto es... ¿Perdón? ¿Me corro un poco? Sí, no. Y esto es más o menos mediodía en el segundo día, nuestro primer día de ascensión, es más o menos a mediodía nos encontramos a estas alturas ya. Se muestra un poco la característica del terreno, lo escarpado y la pendiente, si bien es cierto no era tan alta, pero también no era menor, ¿ya? Y íbamos con las mochilas cargadas, con bastante peso, aunque afortunadamente las carpas las dejamos al lado del auto. Aquí puede apreciar un poco no eran acarreos como los que conocemos, sino más bien ladera dura, con en algunos sectores huellas bien marcadas, ¿ya? Pero con una buena pendiente. A ratos tapados la huella por nieve y en otras expuestas como aquí. Y de repente algunos se equivocaban de ruta y tenían que después bajar. Nos tocó a varios remontar y después bajar huellas equivocadas. Y entonces esto nos lleva a las alturas en dirección al campamento al campamento alto, que en este caso lo tenemos en el refugio Gabriela Mistral. El refugio Gabriela Mistral es un buen refugio. Ahí aparecemos los que primero llegaron al refugio.
agarraron un par de colchones que había ahí y se tiraron todos ahí, van apretaditos, haciendo cucharitas, pero ahí todos bien abrigados todos, ¿ya? Aquí ya estamos los últimos en llegar y estamos todos ya básicamente en el refugio. El refugio cabe en sus 12-15 personas, tiene 2 ventanas al lado sur, una ventana y la puerta del lado norte, y en la noche la temperatura dentro del refugio, a puerta cerrada, el termómetro marcaba -10. ¿A qué altura estaban ya? 5.185 metros es la marca que tiene el refugio, 5.200 metros aproximadamente. Y esa noche, la verdad es que no la pasamos bien. Nos encontramos con otras 2 personas más que se sumaron al interior del refugio, no traían cartas, ¿ya? Y Graciela y Francisco, Graciela una ciudadana peruana y Francisco un carabinero orgope que también andaban en la zona en el mismo momento, y 3 personas más, incluido un uruguayo, el Fede, que acamparon a continuación del refugio. De verdad yo creo que Fede pasó mejor noche que nosotros, porque habíamos demasiado dentro del refugio, estábamos consumiendo poco oxígeno disponible. Entonces yo que estaba más bien a los pies hacia la puerta, finalmente tipo 3, 4 de la mañana, como a las 2 de la mañana, porque nos levantamos como a las 5, terminé abriendo la ventanilla porque ya no podíamos, necesitábamos respirar, o sea, realmente se hacía poco el aire dentro. Así que recomendación, si alguien va para allá, que haya poca gente en el refugio, o mejor acampar afuera, digamos. Ahí la capacidad, digamos, de uno con respecto al oxígeno disponible va a estar mejor. Al otro lado. El día de cumbre. Nos pusimos de acuerdo. ¿Cuánto tiempo fue desde el auto hasta el campamento? Del auto al campamento, a ver, salimos a eso de las 9, 10, ¿no es cierto? Y estuvimos llegando ya como a las 5, eso. Y no paramos mucho en el camino, o sea, las retenciones fueron mínimas, digamos. No hubo parada de almuerzo prolongada. De hecho, afortunadamente, en la primera etapa de la subida del primer día de ascenso, la brisa estaba grata, digamos, suavecita. Al final de ese día, cuando llegamos al campamento base de Villa Mistral, al campamento alto, digamos, el refugio de Villa Mistral, ahí nos azotó un ventarrón cuando pasamos por una saliente, digamos, y nos dio en la cara ese ventarrón. ¿Ah? ¿A cuántos? A 500 metros antes del refugio, una cosa así. 5, 10, 7 horas aproximadamente. 7 horas, sí, eso. Sí. Y del nivel 1200, 1500. ¿Cuánto hicimos ahí? En este momento me perdí la cuenta a la altura del Calchale, pero eran como 1000 y algo. De todas maneras fueron como 1200 metros. Ya. A ver, 5000 más, porque Pablo sacó la cuenta, mi hijo sacó la cuenta que el día de bajada, con día de cumbre del campamento y la bajada, fueron aproximadamente 3000 metros de nivel en total en el día. Y que por eso que la gente llegó hecha pedazos abajo, digamos, porque realmente fue sumamente fuerte tanto el día de cumbre como la bajada completa, porque el mismo día del ataque de cumbre llegamos después de vuelta a los autos. Y esos fueron más o menos 3000 metros de nivel completo, así que como a los 4000 y algo, pero cercanos más bien a los 4000 es Calchal. Ya. Entonces, sabíamos que iba a ser un día largo, el día de cumbre, así que nos pusimos de acuerdo en salir temprano. Ahora, algunos del grupo tenían mejor capacidad física, venían con Jaime, por ejemplo, venía mucho más sólido adelante, venía punteando, y él propuso, digamos, salir un poco más tarde como para empatar un poco los grados de avance del grupo. Y estuvimos de acuerdo en el sentido ya, ok, los más lentos partíamos antes, los más rápidos unos 15 a 20 minutos después, en fin. En la práctica al final empatamos todo, digamos casi en un grupo, más o menos que nos juntamos, después nos volvimos a separar.
Esta es la zona donde está más o menos el refugio. Había que avanzar, de hecho ahí hay una persona, muestra un poco la proporción, un poco, ahí está la senda. Este es el camino, digamos, ya para el día del ataque de cumbre. Hay que dar vuelta a estos promontorios y se toma por acá atrás aproximadamente una huella a esta media altura. No es esta. Esta huella que hay ahí es una bajada de acarreo, digamos, a lo loco, que alguien se mandó alguna vez. Más caída de piedras, pero el camino es esta diagonal. ¿Ya? Y esta diagonal tiene su historia aquí, más o menos en este punto. Voy yo subiendo con Pablo, me encuentro a Jaime sentado, Juan Pablo también estaba ahí. ¿Qué pasa? ¿Por qué? O sea, nosotros veníamos más lentos, pero ¿por qué estaban ahí detenidos? Y ahí, bueno, aquí las historias de cerro. Jaime dijo, no quiero más cerro. Basta. Aquí no hay. O sea, él en ese momento le dio toda, digamos, como la bronca al cerro, se sintió sobrepasado por el cerro. Siendo que el que tenía mejor estado físico de todos nosotros, el que estaba más apto de todos nosotros, que está en mejor estado, el más rápido de todos, llegó ahí y se sentó y dijo, no quiero más. Entonces, lo que a nosotros nos grafica esta situación de las cosas que vamos aprendiendo cuando andamos por los cerros es que no solamente hay que tener resistencia física, sino también hay que tener una resistencia mental, preparar la mente, digamos, para el constante paso a paso, durante 6, 8 horas, 10 horas, hasta lograr los objetivos planteados en el día. Entonces ahí se ve, digamos, que efectivamente el tener fuerza mental para lograr cumplir con lo que uno tiene planeado es muy, muy importante, no solamente el físico. Bueno, yo llegué, iba más lento todo, pero iba como a 2 metros de llegar donde Jaime, a 3 metros, y este camino, ahí sí hay como acarreo suave, fino, dábamos 2 pasos y un tercer paso para atrás. Dábamos otros 2 pasos, igual que el camaleón más o menos. Acercándome a averiguar qué estaba pasando, me derrapo y me dio un tirón en uno de los gemelos que iba dañado de Santiago. Yo la semana anterior de salir de Santiago había tenido un tirón en el gemelo derecho y dije, bueno, vamos a hacer el empeño, digamos. Pero ahí el cerro me dijo otra cosa. Yo ahí hice un mal movimiento, hasta ahí ya había subido el día anterior medio cerro y andaba bien, digamos. Ese día, en ese punto, llegando a la reunión, tiró en el gemelo. Nada que hacer. Y ahí entendí que hasta ahí se acabó mi cerro, digamos, ese día. Y ahí me enteré, digamos, de la decisión de Jaime de no avanzar, de retroceder. Y Juan Pablo con Pablo, mi hijo, ahí hicieron fuerza común. Y mientras nosotros... y bueno, y también Pedro Varas también en ese punto también se examinó sus pies, cómo estaba, vio cuántas horas llevaba subiendo, qué es lo que le esperaba más o menos. No alcanzo, no estoy en condiciones de lograr cumbre ese día. Así que también Pedro Varas dijo, hasta aquí nomás, y fuimos 3 los que bajamos desde ese punto. ¿A qué altitud estaban? Fue 5.600 más o menos. En ese punto no, 5.600. ¿Ya? Y cuando nosotros estábamos aquí, ya había un grupo de avanzada en este punto. Todavía veíamos sus manchitas subiendo en ese punto. Había manchitas las que se veían y nosotros estábamos aquí. Así que yo conozco el resto de la historia por relatos, digamos, de los compañeros que subieron. No soy testigo presencial, yo soy testigo presencial hasta este punto, ¿ya? Y el resto básicamente son relatos de mis compañeros, así que les pido disculpas de no manejarme muchos detalles de esa zona, pero aquí está Juan Pablo, Sandra, Lisette, les pueden aportar alguna información posteriormente, ¿ah? de ese punto. Bueno, aquí tenemos frío, mucho frío. Hay algunos que estaban sufriendo congelación ya de dedos
¿ya? Estamos en la cumbre. En la cumbre se encontraron con un viento bastante fuerte y gélido, digamos, bien gélido. Ese Fede, el uruguayo que les contaba, que nos hizo súper entretenido, en parte, fue medio dramático, después le voy a contar por qué, pero este caballero manejaba un léxico coprolárico bastante abundante, así que nos alegró la subida y la bajada, digamos. No voy a relatar ninguna de sus frases ni palabras ahora por respeto a todos los presentes, ¿ya? Pero realmente nos alegró mucho la existencia de este muchacho, que la pasó muy mal al bajar, al punto que cuando venía bajando, Juan Pablo y Pablo lo esperaron y bajaron ellos el ritmo para acompañarlo y llegar ellos tres fueron los últimos en llegar, digamos, de vuelta a Gabriela Mistral, y él venía prácticamente ido, o sea, ya casi no tenía conciencia del esfuerzo que estaba haciendo ni dónde estaba, digamos. Así llegó él de vuelta, logró la cumbre, pero llegó en un estado bastante crítico de vuelta. Y yo creo que llegó gracias a que JP y Pablo lo acompañaron, porque se podrían despeñar en la pasada, digamos, fácilmente. No estaba en condiciones de bajar solo, ¿ya? Así que de dulce y de agraz, cumbres y una situación sumamente riesgosa cuando este muchacho bajó solo de su grupo. Eran tres, pero él iba solo en ese momento. Lisette llegó, creo, de la primera a la cumbre, ya posteriormente Sandra con David. Caro y David. ¿Ya? Y aquí en la cumbre yo quiero dejar unos minutos a JP con ustedes porque él tiene una información del entorno cultural de la zona, digamos, que creo que era atingente. De hecho, en el afiche de presentación nuestro habla de lo mismo, digamos. Por lo tanto, y él que mejor se maneja en este tema, encontramos este grupo de montoncito de leña, de raíces, digamos, en la cumbre, y yo creo que mejor JP les cuenta algo de esta historia. No sé, puntero. Mira, es bien interesante desde el punto de vista arqueológico este lugar. Han hecho mucha gente muchos estudios, ninguno ha concluido en nada, pero finalmente se ha logrado determinar que la cumbre de este Cerro Tórtola, junto con el Doña Ana, que se ve en una de las fotografías en el campamento, que se asoma el sol allá, y el otro que se llama Quebrada Seca, un poco más hacia el sur, hacen lo que llaman un triángulo. Son interpretaciones de nuestra sociedad esas, porque no hay nada que nos refleje eso, pero sí existía en ese tiempo, y los arqueólogos lo han visto, que en estas tres cumbres tenían por... ¿Hice algo? Tenían una plataforma de unos 2 metros por 3, muy similar a la que hay en el plomo en la parte baja. Aquí fue dinamitada, así, se borró. En el Doña Ana está completamente la base y las piedras están más o menos todavía relativamente intactas, y en el Quebrada Seca también. Entonces, como estos tres cerros están relativamente en la misma salida y posición del sol, el sol sale a la misma hora, básicamente en estas puntas, y es fácil verlo. Nosotros vimos dos de ellos, el Doña Ana y el Tórtola, que aparece el sol. Entonces, es una manera que tenían de anclar el Inti. Anclar el sol es como decir, el sol es la sombra de Dios, por decirte, o la luz es la sombra de Dios, por ponerle una imagen, ¿no? Pero entonces, en esta salida, en estos tres puntos, lo hacían muy interesante, como le llaman adoratorio. Tampoco, nosotros estamos
muy sujetos a que todo esto era sagrado, que el Apu, bla, bla, bla. No, creo que para los incas la cosa, y los atacameños, y diaguitas también era distinto. La cultura de ellos era religiosa, es como las culturas indias, que todo el día pasan adorando al Dios. O sea, no es que ese punto sea precisamente, no, es siempre, siempre, siempre. A eso entonces se refiere estas tres puntas, que era anclar el sol a la tierra. Y bueno, en la área hay muchos campamentos y muchos tambos que reflejan la arqueología, que es lo que había pasado ahí. Claro, ¿qué pasa? Es una ruta a Coquimbo por el Spondylus, una concha roja que muy preciada, que tenía que ver con el pueblo que estaba al otro lado de Argentina, en San Juan. Ellos manejaban esta ruta permanentemente en el tráfico de este Spondylus, hasta lo que he podido entender. El camino está destruido casi en su totalidad, o sea, el Capañán o columna vertebral inca en esa área es muy limitada porque está destruida. O sea, los mineros hicieron lo suyo, nosotros mismos al poner sus carpas, los tambos y la gente, hemos destruido casi parte de todos los vestigios que quedaron, salvo en algunas partes. Bueno, en esta precisamente lo dinamitaron, o sea, son un poquito así también. ¿Ah? Pero todavía hay mucha información, hay poco estudio en el área, hay más estudios en el área norte. Esta área un poco más al sur del Tuyantinsuyo, que es como le llamaban esta área, hay muy poca connotación, muy poca historia. Y nada, todavía estoy en estudio de varias cosas de esto. Los leños en las cumbres era normal, era ir a hacer un humito en lo que se ha llegado hoy día a pensar o que transmite la gente. No, yo le hago un humito en la cumbre. Entonces ese humito en la cumbre señalizaba que ya había gente de esos puntos y entonces podían armarse estas reuniones intercumbres, digamos así. Hasta ahí conozco el tema, no he profundizado más. Bueno, muy agradecido, Juan Pablo. Yo agradezco el aporte adicional a nuestra salida porque tenía un entorno también interesante de ver encontrar algún vestigio de la cultura andina en la zona. Y olvidaste mencionar que encontraste algunos restos de cerámica. Había un trocito, el que dejamos ahí mismo, no pudimos determinar qué tipo de cerámica, no creo que sea muy antigua. Y bueno, es lo que va quedando. Sí. Algo de esto está en los museos en la zona. Sí. Hay unos pequeños elementos rescatados de estas alturas que están en el museo de la zona, pero muy poco. No es mucho lo que ha quedado. Parece que el saqueo, digamos, fue más importante que lo que se logró rescatar en su momento. Así que muchas gracias por tu aporte. Ya, y aquí hay una vista panorámica desde la cumbre. No tuvimos la oportunidad de ver ningún objeto volador no identificado, ¿ya? Pero pudimos apreciar. allá se va a ver Doña Ana. No sé si son 360 o 270 grados nomás los que se cubrieron. Pero bueno, siendo que teníamos miedo de que 15 días antes la ruta estuviera bloqueada y no pudiéramos llegar hasta Escarchales, se puede ver que ya casi no quedaba nada. En 15 días había bajado bastante la nieve en el sector. Pero el camino tenía en sus curvas, de repente en las zonas de sombra, acumulaba bastante nieve y eso podría habernos impedido llegar. Bueno, aquí tenemos nuestra foto, comillas, cumbrera, pero en el campamento de Gabriel Mistral, donde estamos todos presentes. Ahí se puede apreciar el letrero oficial, altitud 5.185 metros, sector Lagunilla, ¿ya? Ascensión Cerro Tórtola, provincia del Elqui.
nuestro grupo expedicionario. Afortunadamente, salvo, bueno, mi renuncio a medio cerro, digamos, con un tirón, pero yo ya venía lesionado en Santiago, no hubieron incidentes en la misma expedición mayores, no hubo problema. Afortunadamente Fede llegó a salvo abajo, digamos, así que no tuvimos inconveniente. ¿Ya? Por lo que se ve en el entorno, veníamos acá al frente del refugio a buscar nieve para fundir para el agua, así que la lagunilla estaba cubierta de nieve y esa laguna no se puede beber el agua de ahí porque con las sucesivas deslaves por fusión de la nieve alrededor se va concentrando en sales. Esa agua es altamente tóxica, la que está ahí con sales no mineras, pero sí del entorno mismo, ¿ya? Así que con la nieve alrededor del refugio nos pudimos abastecer de agua. Y el día de cumbre, el tercer día de la expedición, llegó Juan Pablo y Fede, los últimos en llegar, como a las 4 de la tarde aproximadamente de vuelta, ¿ya? Nos muestra que fue dura la subida y la bajada también. Y le dimos algo de beber, algo de comer y los dejamos dormir un par de horas para que lograran recuperar un poco la fuerza. Y a las 7 de la tarde partimos de vuelta. Salimos al atardecer y aquí se puede apreciar un poco las luces del atardecer, digamos, sobre nosotros. Y le encargamos la misión a Jaime de que nos guiara. Él grabó el track de la ruta, entonces, y nos ayudó muchísimo, digamos, seguir el track de vuelta, porque realmente en muchos puntos yo ni me acordaba de haber pasado por tal o cual lugar. No teníamos luna, así que las linternas de cabeza fueron nuestro apoyo, aparte de los bastones, nuestra linterna de cabeza. Y a eso de las 10:30 más o menos, 11 de la noche, por ahí más o menos llegamos al campamento donde estaban los autos. Así que estuvimos caminando su buen par de horas, 3-4 horas en la oscuridad, digamos, alumbrando con nuestros frontales. ¿Qué más? También logramos salir bien de esa pasada. Retorno nocturno, claramente, sí. Tuvimos la fortuna de encontrarnos con unos guanacos, una tropilla de guanacos, unos 20 guanacos se nos cruzaron en el camino cuando veníamos ya de Escarchales, el primer tramo, los primeros 5 o 10 minutos de viaje de retorno, nos cruzamos con una tropilla de guanacos. Si bien es cierto, hasta casi Serena llegamos juntos, ahí conversamos, quienes llegaban, llegamos a la playa, pero ellos encontraron un lugar de estacionar y nosotros no. teníamos la camioneta, era descubierta, la Durango le echaban ya a la puerta, pero la camioneta teníamos todas las mochilas, teníamos todo el equipo arriba. La verdad las cosas es que eran bien malacatosos los cuidadores de autos en esa zona, así que dijimos no vamos a correr el riesgo de perder nuestros equipos, digamos, así que vamos a seguir camino. Teníamos una oportunidad, ellos tuvieron por supuesto mejor ojo ahí, nos sacaron pica con esa foto. Fuimos, dijeron, vamos a tomar, comamos una empanadita de Puente Lauquén a la pasada. Era un buen propósito para Puente Lauquén. El único problema es que cuando entramos estaba todo cubierto de autos por todos lados. Que conoce el lugar, es una explanada más o menos grande donde están ubicadas la venta de queso y empanadas, lleno de autos. Pero bueno, no sabíamos, yo no había estado nunca ahí, pero cuando sacamos el ticket nos faltaban más de 300 números para llegar. Ese era el tiempo de espera, 300 números aproximadamente para recibir la empanada con el tarrito Coca-Cola, digamos. Así que, qué diablo. Salimos de ahí y buscamos la primera Contocope que había ahí, porque ya estábamos con el diente haciendo huella al sur con el pavimento. Así que
terminamos ella en un restaurante a cuerpo de rey y nosotros en un completo de pronto copeco. Genial, son gajes de las salidas, no, ya. Pero bueno. Esta salida está marcada, esta expedición fue marcada en el programa Los 6000, ¿ya? Nuestro agradecimiento al club por habernos apoyado en esta salida y nuestro propósito mayor cuando propuse esta salida en conjunto con la del mismo año comienzo que fue en Marmolejo es fomentar el acceso a las cumbres, a las altas cumbres. Personalmente yo no soy un escalador, a mí yo camino hacia las cumbres que permiten el acceso caminando, digamos, con alguna trepadita por ahí, pero no más que eso. Así que para mí este es un interesante cerro como para llamar gente a acompañarnos, digamos, a subir, ¿ya? Así que lo embarcamos dentro del programa 6000, de ahí de alguna manera yo colaboro con Jan, que produjo el director de montaña, es quien propuso la idea de desarrollar un programa de los 6000 y ahí me integré a él a fomentar esta salida hacia los cerros altos. ¿Ah? Me agrada mucho, digamos, y mi interés justamente es fomentar los cerros altos. Así que nada más que agregar por mi parte. La foto en Escarchales ahí de la despedida del sector. ¿Ah? Ya. Muchas gracias.